Bienvenidos a Fase y Neutro, Soluciones Eléctricas. A continuación tenemos el siguiente proyecto. Encendido y apagado de un foco desde 4 posiciones diferentes. Para este proyecto vamos a necesitar el siguiente material. Una llave termomagnética monofásica, un socket o portalámpara, un bombillo o foco, 2 interruptores de conmutación o conmutadores de 3 vías, 2 interruptores de conmutación o conmutadores de 4 vías y por supuesto cable. Primeramente, antes de hacer las conexiones respectivas, vamos a ver el funcionamiento de este tipo de conmutador de 3 vías. Aquí vemos que cuenta con 3 terminales: terminal 0, terminal 1 y terminal 2. Y a la vez cada terminal cuenta con 2 orificios de entrada, siendo uno el principal y el otro el auxiliar, o viceversa. En la posición 1, al presionar el interruptor, vemos que el terminal 0 entra en contacto con el terminal 1, quedando libre el terminal 2. Entonces, estos 4 orificios de entrada estarían en continuidad. Y en la posición 2, al presionar el interruptor, vemos que el terminal 0 entra en contacto con el terminal 2, quedando libre el terminal 1. Entonces estaría en continuidad estos 4 orificios de entrada. Aquí vemos que el terminal 0 es el terminal común, porque está en contacto con el terminal 1 en la posición 1 y está en contacto con el terminal 2 en la posición 2. Del mismo modo vamos a ver el funcionamiento de un conmutador de 4 vías. Aquí vemos que cuenta con 4 terminales: terminal 1, terminal 2, terminal 3 y terminal 4. Y cada terminal cuenta con 2 orificios de entrada, siendo uno el principal y el otro el auxiliar, o viceversa. En la posición 1, al presionar el interruptor, el terminal 1 entra en contacto con el terminal 3 y el terminal 2 entra en contacto con el terminal 4, quedando en posición horizontal. Y en la posición 2, al presionar el interruptor, vemos que el terminal 1 entra en contacto con el terminal 4 y el terminal 2 entra en contacto con el terminal 3, quedando en posición de X. Después que hemos visto el funcionamiento de este tipo de conmutadores, vamos a hacer las conexiones respectivas. Primeramente vamos a alimentar la llave termomagnética con la fase y con el neutro. Con la llave termomagnética en posición de apagado, vamos a conectar la fase hasta el terminal 0 del conmutador A. A continuación unimos los conmutadores A y B mediante sus terminales 1 de cada conmutador y sus terminales 2 de cada conmutador. Seguidamente unimos los conmutadores B y C mediante sus terminales 3 de cada conmutador y sus terminales 4 de cada conmutador. Luego unimos los conmutadores C y D mediante sus terminales 1 de cada conmutador y sus terminales 2 de cada conmutador. Después conectamos el terminal 0 del conmutador D hasta el foco.
por último conectamos el neutro desde la llave termomagnética hasta el foco. Aquí vemos que la fase siempre va en la parte de la punta del foco que coincida con el terminal del socket, y el neutro siempre va en la parte de la rosca del foco que coincida con el terminal del socket. Una vez que hemos hecho las conexiones, hacemos las pruebas respectivas. Primeramente subimos la llave termomagnética. Probamos el primer conmutador, el segundo conmutador, el tercer conmutador y el cuarto conmutador. Ahora probamos la conmutación: encendido, apagado, encendido, apagado. Vemos que funciona perfectamente. Vamos a hacer la misma instalación pero con otro tipo de conmutador. Aquí vemos que este conmutador de 3 vías convencional cuenta con 3 terminales: terminal 0, terminal 1 y terminal 2. En la posición 1, al presionar el interruptor, el terminal 0 entra en contacto con el terminal 1, quedando libre el terminal 2. Y en la posición 2, al presionar el interruptor, el terminal 0 entra en contacto con el terminal 2, quedando libre el terminal 1. Podemos ver que el terminal 0 es el terminal común, porque está en contacto con el terminal 1 en la posición 1 y está en contacto con el terminal 2 en la posición 2. Del mismo modo vamos a ver el funcionamiento de un conmutador de 4 vías convencional. Aquí vemos que cuenta con 4 terminales: terminal 1, terminal 2, terminal 3 y terminal 4. En la posición 1, al presionar el interruptor, el terminal 1 entra en contacto con el terminal 4 y el terminal 2 entra en contacto con el terminal 3, quedando en posición de X. Y en la posición 2, al presionar el interruptor, el terminal 1 entra en contacto con el terminal 3 y el terminal 2 entra en contacto con el terminal 4, quedando en posición horizontal. Una vez que hemos visto el funcionamiento de este tipo de conmutadores convencionales, vamos a hacer las conexiones respectivas. Primeramente energizamos la llave termomagnética con la fase y con el neutro. Con la llave termomagnética en posición de apagado, conectamos la fase hasta el terminal 0 del conmutador A. Seguidamente unimos los conmutadores A y B mediante sus terminales 1 de cada conmutador y sus terminales 2 de cada conmutador. Luego unimos los conmutadores B y C mediante sus terminales 3 y 1 respectivamente, y mediante sus terminales 4 y 2 respectivamente. Después unimos los conmutadores C y D mediante sus terminales 3 y 1 respectivamente, y mediante sus terminales 4 y 2 respectivamente. A continuación conectamos el terminal 0 del conmutador D con el foco. Y por último conectamos el neutro desde la llave termomagnética hasta el foco. Aquí vemos que la fase siempre va en la parte de la punta del foco que coincida con el terminal del socket,
y el neutro siempre va en la parte de la rosca del foco que coincida con el socket. Una vez hechas las conexiones, hacemos las pruebas respectivas. Primeramente, subimos la llave termomagnética. Probamos el primer conmutador, el segundo conmutador, el tercer conmutador y el cuarto conmutador. Ahora probamos la conmutación. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Vemos que funciona perfectamente. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad y no te olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal.